hasta último momento esperé. Estoy acá porque un compañero pasó este link. Pero Sí, nosotros, claro, tenemos que ingresar, tenemos que matricularnos en EVA para quedar en la lista, ¿no? O sea, yo ya me anoté con usted usted. se anotó conmigo, sí, y está en vez del día Sí, conmigo. claro, porque en otros años yo he tenido materias que uno tiene el teórico y el taller también ya tiene con el mismo profesor. Pero este año, como tomamos otros horarios, a mí no me tocó, por ejemplo, con el Bien. profesor que tuve. Entonces estoy Sí, entrando en este link porque alguien lo pasó, pero sí, porque digo, yo me no. ocupé de que se difundiera. Está, pero lo que nosotros tenemos que entrar, digo, es un tema administrativo que Bedelía nos exige que nos matriculemos en EVA. El tema es que no Sí, tenemos la opción para matricularnos. Y sí, Bedelía dice que es usted el que la tiene que poner. O sea, el está tema bien. es todo así. ¿Está? Sí, Era sí, eso. bien. Bueno, vamos a pedirle a la gente que administra el EVA que me abra otro curso más con el taller, ¿sí? La política que se ha llevado adelante en la universidad es colocar tareas administrativas a los docentes y retirar tareas administrativas a los funcionarios. Entonces, desde el cuerpo docente, a su vez, hay un grupo de docentes que se encarga. Esto debe ser porque AFUR tiene más pesos que ADUR, calculo. Este, no sé, la defensa de los intereses gremiales de los funcionarios se ve que tiene mayor predicamento que la de los docentes. Eh, y a su vez nosotros tenemos alguien que se encarga de entre los docentes, que está contratado a sus efectos administrativos, de abrir cursos de EVA. Yo me enteré, eh, digamos, ayer que empezaba hoy el taller, ¿sí? Porque a su vez este taller es el último de los moicanos, o sea, es la última vez que eh, va a haber taller, ¿sí? A partir del año que viene no hay más taller y este año se hizo el taller por una poderosa fuente de derecho, que es que el programa no se podía cambiar, ¿sí? Bien, acá aparentemente tenemos los grandes temas y las grandes soluciones, porque hay una compañera que ha mandado un link que dice, por ese link te matriculás. Así que tomen nota de la minuta Lo que a pasa es que hay través una del link. compañera que se estaba hay una compañera que Acaban de desde mandar ayer un están link. mensajes y mensajes, que se matriculó con usted, pero en el teórico. Y nosotros nos tenemos que matricular en taller, no en el teórico. ¿Link es Más, el del ya vimos el teórico? teórico. ¿Es el del teórico o es el del taller, Galarraga? El que acaban de mandar. Ah, ese link dice de Cores. De Fantástico. Core Feuer, dice. Ah, Profe, la que sí. mandó el link de usted del teórico fui yo, pero Ah, para poder acceder al link que usted publicó en el teórico, que era el del taller. fantástico. Yo, por Bien, ejemplo, no debo obligaciones. muy No bien. sé si me perjudica en algo. La idea era que pudiéramos acceder a este Zoom con usted para sacarnos todas las dudas, porque acá hay diferentes de compañeros que están con diferentes docentes, Ah, sí. inclusive. Ah, Por eso. sí. ¿Y por qué se conectaron conmigo? Porque En, tenemos un en el grupo, horario, profe. estamos en un grupo de WhatsApp que estamos los de todos los talleres. Ah, Yo Claro. desde ayer veo que hay una incertidumbre porque hay solo dos profesores que pusieron en EVA y todos los demás profesores no pusieron. Entonces, pero hoy empezaba yo el estoy taller en y nadie EVA. sabía dónde entrar. Miren, yo les cuento, yo estoy en EVA, ¿sí? O sea, estoy entre los dioses, ¿no? Porque EVA es como lo más poderoso. Yo estoy ahí, tengo un grupo. Si usted entra y consulta, va a encontrar que yo tengo un grupo. O sea que lo que ustedes tienen que ver es si salieron sorteados conmigo, este es el grupo apropiado. Sobre lo otro, lo de matricularse, pediré hoy que me abran otro grupo más, además del de responsabilidad civil que dicto, además del de cooperativo, y ahora este, y me lo abrirán y ustedes se matricularán. ¿Ah? Perfecto, bárbaro, Muy bien, gracias. bien. Bueno, eh,
Esta instancia del taller, que ustedes van a tener el privilegio de poder decir que fueron los últimos que cursaron el taller, hasta que a alguien se le ocurra que hay que poner un taller y vuelva, o no, consiste en lo siguiente. Nosotros, el taller está a cargo va a estar a cargo de los profesores asistentes, que no van a ser los que cursaron conmigo obligaciones conocieron, o por lo menos, no recuerdo exactamente, uno de ellos sí, va a estar a cargo de los asistentes Nicolás Payas y Santiago Mirante. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto del taller? El objeto del taller es aportar una visión desde la aplicación del derecho al marco teórico que ustedes adquirieron cuando cursaron obligaciones. Por lo que veo, hay varios que no cursaron obligaciones conmigo. De todas maneras, no creo que tengan problema para el abordaje que se va a hacer. Por lo que pude averiguar ayer, con la asistencia de otra profesora asistente que me ayudó con esto, son 12 clases. ¿Sí? ¿Es así? Bien. Bueno, en la clase de hoy, yo lo que voy a hacer es un breve repaso teórico, dando por sentado que estamos hablando con personas que manejan a cabalidad el derecho de las obligaciones. Y luego, en las sucesivas instancias, ustedes van a abordar con el profesor Mendive y posteriormente con Payas algunas... ¿Mendivio o Mirande? Mendive dije, no, perdón, me equivoqué. Mirande, Santiago Mirande. Con el profesor Mirande y con el profesor Payas, algunas situaciones puntuales. Los temas que es obligatorio tratar en el taller son, y van a ser tratados por su orden, cuasicontratos, que va a ser tratado en la clase del jueves, presupuestos y elementos, requisitos de validez y eficacia, ya les dije 2 clases más, y modos de extinción de las obligaciones. ¿Está? Posteriormente vamos a tomar distintas situaciones, tal vez reflejadas en sentencias, y las vamos a estar comentando con ustedes. ¿Ah? Esto es un refresh de lo que ustedes ya deben saber en obligaciones. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Profe, dijo cuasi contrato, requisito de validez de los contratos, ¿y cuál es el otro? Dije, cuasicontratos, presupuestos y elementos, requisitos de validez y eficacia y extinción de las obligaciones. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? No se duerma, mi Livia. Tenemos para el rato todavía. Y apareció Maite. Sí, he visto a varias exalumnas. ¿Cómo se aprueba el taller? Bien, se va a aprobar por la participación en la clase y la interacción en la clase, porque de eso se trata un taller. ¿Ah? Si en un taller yo no participo, no interactúo, somos 75, digo, se puede interactuar. Entonces es probable que les pidamos que hagan comentarios o precisiones sobre lo que se les presentó. ¿Sí? Puede que alguno de los docentes ayudantes les pidan que estudien un determinado aspecto del caso y determinados grupos de compañeros tengan que expedirse en un sentido o en otro. ¿Ah? Acá tienen que venir con la tranquilidad de que lo que tienen que tratar de hacer es aprender viendo el derecho vivo, situaciones que se les van a ir planteando y bueno, y que trataremos de que sean interesantes. ¿Ah? Es como un repaso de obligaciones, desde una perspectiva más de aplicación del derecho.
¿Sí? Bien. ¿Quiénes no cursaron? A ver cómo podemos instrumentar esto, ¿no? Porque si estuviéramos presentes levantarían la mano. ¿Hay muchos que no hayan cursado obligaciones conmigo? Yo, profe. Usted no cursó conmigo. ¿Con quién No, cursó? con Díaz. Con Hugo Yo Díaz. también con días. Yo A ver si tampoco pueden con decirlo Díaz. porque veo que dice yo, y voy a jugar al yo. ¿Alguien que no haya cursado con Díaz de los que levantó la mano? Por Con ahora Mantero. todos. Vera, usted Eh, cursó con Elías Mantero, sí. Con Mendive, Galarraga con Mendive. bien, con Mendive. Con Fernández. Con Gabriel Fernández, muy bien. O sea que es un ambiente variopinto, digamos. Usted cursó con Mariño Suárez, bien, perfecto. Bueno, habiendo tenido, usted cursó con Gerardo, con Cafera, Bustamante con Mantero, está bien. Bien, habiendo tenido estos docentes, todos sabremos, entre los que me incluyo, todos sabremos a esta altura de qué hablamos cuando hablamos de derecho de las obligaciones, ¿verdad? Y dónde los situamos. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a las obligaciones es concebido como una herramienta que pretendió ser una herramienta more geométrica, es decir, con un determinado nivel de abstracción que trascendía el concreto fenómeno que se estaba ventilando y lo abordaba desde una perspectiva que pretende reconducir las interacciones entre los seres humanos a un plano abstracto. ¿Sí? Esta construcción responde a un determinado momento histórico, como todas ellas. Un momento histórico que ustedes saben que tiene que ver con la Revolución Francesa y la superación del antiguo régimen en cuanto a la división entre los que integraban un estamento y los que integraban otro, ¿sí? Los nobles y los siervos. A partir de ahí, cuando se producen las revoluciones de fines del 1700, principios del 1800, se pasa a otro estadio. Un estadio que implica que supuestamente todos somos iguales y todos somos racionales. ¿Sí? Somos, diría, absurdamente racionales. Somos personas que tomamos decisiones racionales en función de la ponderación, la prudencia, el equilibrio y el juicio, y si no obramos así, debemos padecer las consecuencias de no haber obrado racionalmente. Esa es la construcción del Código Civil del Derecho de las Obligaciones. Como ustedes también saben, eso después se va viendo conmovido cuando avanza la industrialización y se van segmentando aspectos del derecho civil. Por ejemplo, lo primero que se va es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo se separa por la condición de vulnerabilidad de los trabajadores que era ostensible en el siglo XIX, ¿no? Por las condiciones paupérrimas en las que vivían. Y luego, a lo largo del siglo XX, se van dictando distintas leyes que parten del concepto de que hay alguien que es más vulnerable que el otro, que los dos no tienen las mismas herramientas. Si bien en nuestro sistema se consagra una igualdad formal. Entonces el derecho civil transita como un barco de una película distópica que va transitando tranquilamente mientras que van flotando cadáveres en los costados. Ahora, algunos cadáveres los han sacado porque el centro ya era intransitable. En ese marco se van generando otras leyes protectorias. En el Uruguay se interviene en materia de locación de vivienda, con las leyes de arrendamientos urbanos, y también en situación de venta a plazo, con la ley
de promesa de enajenación de inmuebles a plazo de 1931. La situación de protección queda acotada a esos ámbitos. Luego, en el año 1974, mediante un decreto ley que es muy mesurado en cuanto a la aplicación en el tiempo, se retoma la liberalización de los arrendamientos urbanos, saliéndose de ese régimen estricto que teníamos, y esto está asociado con el dictado de la Ley Nacional de Vivienda, que se dicta a fines de 1968. Porque antes, el Estado, para proteger a los vulnerables en cuanto al derecho a la vivienda, lo que hacía era intervenir fuertemente los contratos de arrendamiento, otorgando beneficios al arrendatario. Esa situación no se podía borrar de un plumazo. Tanto no se podía borrar que el propio régimen cívico-militar de facto que gobernó el país entre el 73 y el 84 no se atrevió a borrarlo de un plumazo, porque eso sí, probablemente hiciera que fuera mucho más breve el proceso. Entonces lo que hizo fue hacer algo muy oriental. Esto es, establecer que la liberalización se daría con los inmuebles que tuvieran un permiso de construcción posterior a la Ley Nacional de Vivienda, o sea, posterior al año 1968. De esta manera, en la medida en que se fue construyendo, se fue saliendo del régimen de orden público en materia de arrendamientos urbanos. El último, ahí hubo una variante en el rumbo. El último paso en materia de protección a los supuestamente débiles tiene que ver con el derecho del consumo. En materia de derecho del consumo, el Uruguay fue el último país que recogió la tendencia que se venía dando en los países centrales desde los años 60 del siglo pasado en cuanto a proteger a los consumidores de productos y servicios. Esto se asoció con un aumento de los riesgos en la medida en que avanzaba el cambio tecnológico. ¿Por qué? Se pasa de una situación en la que alguien supuestamente racional comercia respecto de bienes que son imperecederos para los de mayor valor y perecederos para los de menor valor, a una sociedad que está saturada de bienes, servicios y comunicaciones, que se va saturando lentamente con compromiso ambiental. Eso es lo último que se fue percibiendo, el tema del impacto en el ambiente. En este momento, el derecho privado enfrenta otros desafíos que están dados y estamos en una etapa en la que solo se refiere al desafío, pero no se ha profundizado, al menos en el país conceptualmente, respecto a las consecuencias en tiempos de los denominados contratos inteligentes. Esto es, aquellos contratos que se ejecutan sirviéndose de programas de ordenador que hacen que no sea posible incumplir, conmoviendo de esta manera el propio concepto de obligación, porque la obligación por definición implica la posibilidad de incumplir. En cambio, en el contrato inteligente, esa posibilidad queda excluida. Adicionalmente,
se presentan algunos problemas en relación a la ejecución del contrato inteligente cuando hay resistencia de parte del deudor a ejecutarlo. En particular, por la exclusión, hasta hoy consolidada en la dogmática, de el pacto comisorio en las garantías reales. Si usted se ve privado automáticamente de un bien sin un proceso o una cuantificación previa, esto puede contradecir lo establecido en materia de prohibición de pacto comisorio en las garantías reales. ¿A qué refiere el pacto comisorio? A que el bien dado en garantía es entregado, transmitido al acreedor para que lo reciba como forma de pago. Y además se presenta el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial como redactor de contratos. Y cómo esto impacta en los criterios de interpretación que surgen del Código Civil. Y también la inteligencia artificial cuando es utilizada para cumplir la prestación. Es otro elemento adicional. A su vez, con los mecanismos de búsqueda hoy vigentes y masivos, prácticamente monopólicos como Google, se presentan otro tipo de lesiones a los bienes jurídicos. Por ejemplo, mientras que respecto del derecho al honor se ha ido hacia un escenario de decaecimiento del derecho al honor, ampliando la situación de impunidad de los medios, porque solo son civilmente responsables para la posición de la Suprema Corte de Justicia y de cierta dogmática nacional, en caso de que actúen con real malicia, esto es con el conocimiento de que lo que están publicando es mentira, y en los demás casos no son responsables. A su vez, hace 30 años que se derogó la ley de duelos, por lo que tampoco se ve comprometida la vida o la integridad física del que emite una determinada opinión que se valora por otro denostante respecto a su honor. Se ha ampliado el elenco de supuestos medios de prensa a cualquier zascandil o eminencia que efectúa una publicación en cualquier soporte, y esto hace que se sea más irresponsable en cuanto a lo que se publica, porque para que sea penalmente responsable que lo publica, debe acreditarse la real malicia cuando lo publicó, o sea que sabía que era mentira, y para que sea civilmente responsable para una parte de la dogmática también. Pero, como contracara de esto, o para moderarlo, se habilita a que se retire del motor de búsqueda cierta información, conformándose así algo que está de moda también, que es el denominado derecho al olvido. ¿Sí? Derecho al olvido. No se responsabiliza el que emite la información y sin embargo, es difícil responsabilizarlo y sin embargo la información se pretende retirar de los motores de búsqueda. ¿Es concebible el derecho al olvido? ¿Realmente se verifica la ejecución de esa obligación? Y es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que en las civilizaciones antiguas, en particular los griegos, se preguntaban si el destino estaba marcado, si teníamos un destino. Bueno,
el destino está marcado y está escrito. Está escrito en la red. La red sabe todo lo que hacemos. La información respecto a nuestra vida está ingresada en estos soportes. Por más que varios señores y señoras usuarios de algunas redes sociales hayan escrito con letra mayúscula: no autorizo, no autorizo, no autorizo a que usen mis datos. Por ejemplo, cómo hago la torta naranja, que era lo que había publicado esta persona que decía que no autorizaba y no autorizaba, ¿sí? Ese es entonces el escenario de los desafíos del derecho privado contemporáneo. Para poder abordar estos desafíos, nosotros no podemos prescindir del marco teórico decimonónico. Si solo conocemos y si solo nos dedicamos a discutir de este marco teórico, vamos a estar muy alejados, vamos a tener un quiebre entre la realidad y lo que nosotros estudiamos. Tampoco se puede abordar la realidad, que yo a veces veo en profesionales que les cuesta trasladar lo que aprendieron a nivel teórico a las situaciones que tienen enfrente. Cuando nosotros vamos al médico, mientras que nosotros le estamos hablando, el médico lo que está viendo son órganos, ¿sí? No sé, el ginecólogo, el urólogo, el neumólogo, está viendo órganos y está aplicando su ciencia a eso. A veces a los abogados les cuesta bastante. Parece como que después que internalizaron el derecho de las obligaciones, se olvidan. Entonces, cuando están frente a las situaciones, no logran utilizar las herramientas adquiridas, como lo hace el médico, para analizar lo que tienen a la vista. Y este es un problema serio, es un problema serio. De allí que en algún momento se planteó que tal vez realizando talleres se pudiera lograr esto. Pero lo que terminaba pasando en los talleres es que hay una tendencia a volver al conocimiento vulgar y a ir a la anécdota, más que al análisis científico, profesional de los supuestos. Ese quiebre entre lo que estudié en obligaciones y lo que voy a ejercer en la práctica es lo que debe evitarse. Porque de lo contrario se termina desarrollando un oficio. ¿A qué me refiero con esto? El oficio, salvo algunos idóneos de oficio que tienen una visión que les permite resolver nuevas situaciones, que son menos que el grueso, implica la repetición mecánica de ciertas destrezas. Y no poder resolver nuevas situaciones, tener que ir a consultar con otro para resolver nuevas situaciones. Eso puede pasar a nivel profesional, ¿sí? Bien, en la formación enciclopédica de nuestra facultad de antaño, donde había que leer muchísimo, la formación general permitía a aquellos profesionales, que eran pocos, eran menos, lograr resolver lo que se les presentaba, bien, mal, regular, pero lograban resolverlo por lo menos con un marco teórico que manejaban. La lectura se ha acotado.
de leer desde el tomo 8 hasta el tomo 19, como tuve que leer yo del tratado para probar obligaciones, a leer lo que leemos hoy, hay una disminución significativa en la cantidad de material que se lee. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que ustedes van a saber menos obligaciones que los de mi generación? No. Porque a veces cuando terminaban de leer el tomo 19, terminábamos de leer el tomo 19, algunos ni se acordaba lo que decía el tomo 12, tenía una idea vaga de seguir a Gamarra en su discurso oscilante mientras que él discutía con otros autores. Ahora eso se ha concretizado y es un elemento importante que ustedes logren internalizar el material básico que se les brinda, que es algo concentrado, que requiere una lectura más lenta, pero que les puede permitir avanzar después hacia otros niveles de conocimiento si les interesa profundizar algún tema y manejar el sistema. ¿Ah? Bien, dicho esta brevísima introducción a Abuelo Pájaro, ahora vamos a hablar del derecho de las obligaciones. Todos saben, o todos sabemos, cómo se identifica una situación de obligación. ¿Sí? Sabemos que para la obligación nosotros tenemos una perspectiva que apunta a las personas protagonistas del vínculo y una perspectiva que apunta a la norma jurídica que sirve de soporte a ese vínculo. Y la obligación es una situación jurídica. Una situación jurídica que tiene base en qué tipo de norma. La norma primaria. Exactamente, en una norma primaria. Y una norma primaria es la que prevé Que si no se cumple va a haber una sanción. exactamente, una sanción en caso que no se cumpla la conducta debida. ¿Cómo distinguíamos a la obligación del deber genérico? Deber genérico es el que tenemos todos los ciudadanos de este país. El no matar, no robar. Muy bien. ¿Y qué tiene como contracara, a ver, alguna otra compañera o compañero, el deber genérico? La obligación en realidad viene a ser entre dos personas determinadas, ¿no? Está dentro de los derechos personales. El deber genérico en realidad es el deber que tengo yo frente a todos los demás, que es lo que tiene la diferencia con los derechos personales, en los cuales tenemos dos personas específicas, dos o más. Bien. ¿Y en qué consiste el deber genérico? ¿Cuál es el contenido del deber genérico? El contenido de la obligación es la prestación. ¿Y el contenido del deber genérico? Que si No no violar se- el derecho del otro. No dañar. El deber genérico es el deber genérico de no dañar, ¿sí? De no invadir esfera jurídica ajena, diría Gamarra. Y, como bien decíamos, la obligación requiere sujetos determinados, ¿sí? Ahora bien, si yo planteo, por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor, 17.250, se establece que los proveedores tienen la obligación de brindar información suficiente, clara y veraz, y que la oferta que formulan, aún la realizada por medios publicitarios, va a formar parte del contrato. Algo que a veces... Pero usted ahí está hablando de sujetos indeterminados porque estamos hablando de la ley del consumo. a ver, ¿quién habló que no la vi? Patricia. A mi Livia. Sí, bien. Entonces, cuando yo digo que el proveedor está obligado a proceder de esa forma,
¿Estoy en una situación de obligación, Emilivia? ¿O no? Si el proveedor está obligado, sí está obligado. La oferta tiene que tener determinadas cosas, precios. Está ¿Y es una obligado. situación de obligación? ¿Usted, digamos, está de acuerdo con lo que se dijo sobre cuándo hay una situación de obligación que requiere un acreedor y un deudor? Claro, lo que pasa es que ahí el sujeto en situación pasiva no es determinable. Bueno, sí, podría llegar a ser determinable. Es general, pero bueno, no es determinable. Tendría que ser una situación particular de A y B en un comercio. A ver, Brum. Está obligado a partir de que alguien le acepte la oferta. Bien, a partir de que alguien le acepta la oferta, a partir de que alguien se interesa por el producto o, aunque no le acepte la oferta, ¿qué comienza a hacer? Las tratativas, Exacto. Comienza a desarrollar tratativas. Y a partir de las tratativas, ¿cómo debe proceder el proveedor respecto de ese sujeto que pasa a ser su acreedor? De buena fe. De Al- buena fe. Y si no procede de buena fe, ¿qué pasa? Y ahí estoy cumpliendo. Bien, y entonces a eso le sigue ¿qué? Una, indemnización. una sanción, una respuesta coactiva desfavorable. ¿Sí? Una sanción. Estoy asombrado de mí mismo. Me alegro, Brum. Siempre es bueno asombrarse de uno mismo a cualquier altura de la vida. La obligación, entonces, es una determinada situación jurídica que implica que si no se desarrolla cierto comportamiento, otro sujeto va a poder pedir la intervención estatal para que se aplique una sanción al sujeto individualizado como deudor. Y eso es lo que caracteriza a la situación de obligación. ¿Sí? La distinción entre los deberes genéricos y las obligaciones tiene base en lo que comentamos. Los deberes genéricos se pueden reconducir a un deber genérico que es el deber genérico de no dañar. Y luego va a depender del bien que se haya dañado, cuál es la regulación en cada caso. ¿Sí? Bien, los derechos subjetivos, o sea, la contracara de la obligación, es otra situación jurídica, que implica que el sujeto acreedor, en caso que el deudor no desarrolle la conducta, puede acudir al Estado o, en definitiva, aunque no tenga que acudir al Estado porque se pactó una otra forma de solución de controversia, va a tener la posibilidad de obtener una respuesta coactiva desfavorable para el deudor que no siguió el comportamiento. De esto se habla cuando se habla de que hay un vínculo entre acreedor y deudor. Ese vínculo, como saben, pasó de ser un vínculo personal a ser un vínculo patrimonial. Y, a su vez, dentro de el vínculo patrimonial, encontramos la famosa disquisición de la tesis dualista entre deuda y responsabilidad. A ver si alguien me puede explicar de qué se trata esto. No se sienta apesadumbrada, Galarriaga, entre todos vamos a poder explicar este asunto. ¿Quién se acuerda del tema de la deuda y de la responsabilidad, y de la responsabilidad sin deuda? La responsabilidad ¿Qué? sin deuda, profe, no eran las obligaciones naturales. Por ejemplo, en las cosas del juego, ¿Obligaciones naturales? ¿Qué eran las obligaciones naturales? Las eran las que no se obligaciones podían acceder al reclamo civilmente. A ver, Acosta, ¿cómo era eso? ¿Lo puedo repetir? Eran las que no se podía acceder en carácter civil a reclamarlas. ¿Y entonces son obligaciones? ¿De acuerdo a la definición que dimos de obligaciones?
Según lo que establece el código, dice que no. son obligaciones naturales, o sea, que quien la paga tiene el derecho a percibir lo pagado, pero no puede, la otra persona no puede reclamarlo. Sí, y si yo defino la obligación como la posibilidad que yo tengo de que si usted no hace algo, yo pueda ir al Estado y obligarla a hacerlo o que usted reciba una sanción, y en la obligación natural no lo puedo hacer, ¿esa es una obligación? Pero tenés un tiempo para hacerlo, prescribe ese derecho de poder ser exigible. Si no, lo podés exigir toda tu vida. Las obligaciones civiles se transforman en obligaciones naturales después de determinado tiempo. Y entonces cuando usted dice a mi Livia que se transforman en obligaciones naturales, ¿sí? Que parece una cosa de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué está diciendo estrictamente? Lo que está diciendo es Que que... prescribe el derecho de ser exigible, eso. Bien, bien. Prescribió. Ahí está. Y el acreedor tiene que invocar la prescripción. ¿Sí? Si paga, no puede repetir lo Repetir pagado. lo pagado. Sí, está bien. Pero yo pregunté otra cosa. Una vez que definimos obligación, lo que ustedes acaban de decir sobre obligación natural, ¿la obligación natural es estrictamente una obligación? Yo no recuerdo bien, pero la obligación natural como que se basa en un principio de buena fe de los que están en esa relación. No me puedo acordar. Está bien. Aparte estoy Yo pensando trato de ir teoría a algo más. feminista, todo no puedo Bueno, recordar. obligaciones naturales. A ver. Me, Sí. me acuerdo que hay derecho a retenerlo pagado en una obligación natural. Sí. ¿Y es una obligación, la obligación natural? Maite, diga algo que la veo gesticular ahí. Buenos días. No, en realidad estrictamente desde el punto de vista jurídico no podríamos decir, o sea, por más que el Código Civil las denomine obligaciones, no podríamos decir que son obligaciones como tal, por justamente eso que estábamos hablando del tema de la exigibilidad. Eh, Nada, eso es lo que yo pienso. Bien. Entonces acá hay una situación de denominación como obligaciones de un mecanismo que limita la posibilidad de reclamar el pago de algo. En caso que yo pagara algo que debía, ¿a dónde se reconducía esto? ¿A qué figura? Al pago del indebido. contrato, profe. Pago de lo indebido. Cuasi contrato. Muy bien, al cuasicontrato de pago lo indebido. Acá hay una particularidad en ciertas situaciones en las que se establece que si pago no puedo repetir el pago de lo indebido. Y son solo esas situaciones previstas en la ley, ¿sí? Aunque el enunciado del Código Civil, al definir la obligación natural, no es taxativo. Hay otras situaciones de obligaciones naturales que están específicamente individualizadas en el código, al regular otros supuestos. Lo importante acá es que ustedes tengan claro cuál es el concepto de obligación natural. Me fui al ámbito de la obligación natural porque cuando estábamos hablando de la tesis dualista en torno al vínculo jurídico en cuanto a deuda y responsabilidad, alguien introdujo el tema de la obligación natural. Vuelvo a la tesis dualista sobre deuda y responsabilidad. Bien, Vázquez, ¿qué quiere decir? No, responder que esa pregunta, que en realidad en la relación obligacional, al principio está la situación jurídica de deuda, en donde están el acreedor y el deudor, y luego en la relación, en la situación de incumplimiento, se está en situación de derecho potestativo y de sujeción. Esa sería como la diferencia entre una etapa y la otra. Bien, al resto de las compañeras y compañeros. ¿Qué situación jurídica es la situación de derecho potestativo? ¿Quién la tiene? ¿Y en qué consiste la situación de sujeción? El derecho potestativo la tiene el acreedor.
Bien, ¿y qué puede hacer el acreedor? ¿Por qué está en una situación de derecho potestativo, Acosta? Porque puede pedir que se dé la ejecución forzada, o que se dé cumplimiento forzado, Bien, ¿puede pedir el cumplimiento forzado o qué más puede pedir? o el equivalente. O la Bien, indemnización sí, de daños y no, para la perjuicios. responsabilidad, sí, el equivalente, o La La el resolución. resolución. equivalente, sí, o la resolución, sí, o la ejecución y los daños moratorios, pero eso es un tema de responsabilidad, pero está muy bien lo que dice Acosta. eh, Tiene distintas alternativas y ahí está el derecho potestativo, ¿sí? Sandra Childe, buenos días. ¿Qué me quería decir, Childe? ¿Quería decir algo sobre esto? Childe, ¿quería hacer algún comentario sobre este tema? No. Disculpe, buen día, estaba con un problemita en la... Ah, muy en bien. parte sí, está hablando la Ah, compañera Sandra Costa, lamentablemente estaba con problemita en la parte de informática acá. no se preocupe. Iba a decir más o menos lo mismo que me dijo la Ah, compañera, disculpe la muy bien. molestia. No se preocupe. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a el derecho potestativo. ¿Y por qué decimos que estamos frente a una situación jurídica de sujeción? A ver quién se anima a explicar lo que es la sujeción. Yo no puedo creer que Mendive, Mantero, Díaz y Fernández no hayan dado la sujeción. Cafera, pienso que la dio también, sin duda. A ver, algunos de los que no fueron alumnos míos, ¿qué era la sujeción? Era algo de una canción. Esperen un poquito, Galarga, que tengo manos levantadas. ¿Era algo de una canción de reggaetón? Eso de sujétame, no sé qué, no. A ver, Franco. Buen día. La sujeción era cuando el sujeto pasivo, es decir, el deudor, tenía que soportar que se le tomen los bienes o para que se tome como ese derecho potestativo. Por ejemplo, cuando hay una ejecución forzosa, el acreedor puede tomar los bienes del deudor para, bueno, que se le satisfaga su pretensión, ¿no? Esto viene de la mano con la relación que la situación jurídica pasa de ser un derecho personal, es decir, sobre la persona, antes en el periodo inquisitivo, se tomaba al deudor y se podía tomar su vida o incluso hacerlo trabajar y cosas así, y ahora la relación es en cuanto al derecho patrimonial, se pueden tomar sus bienes. Bien. Rivero, ¿usted quería decir algo más? Buenos días, profe. Iba a decir que la situación de sujeción es del deudor hacia la acción ejecutiva que puede tomar el acreedor para Ujú. con él. Y ustedes, digamos, ¿en qué otro caso en el derecho de las obligaciones que se les ocurra estamos en un supuesto de situación de derecho potestativo y de sujeción? Porque yo he notado en las definiciones que ustedes han aportado que apuntan a describir la situación puntual de incumplimiento y la entrada en el ámbito de la responsabilidad en cuanto a las posibilidades o el contenido de la sanción que va a recibir el deudor, ¿sí? Pero ¿cómo definimos en general una situación de derecho potestativo de un lado y del otro lado de sujeción? Brum. Tiene la potestad de exigir que el Estado le exija que cumpla. Y el Ujú. que está en sujeción le van a tocar el Estado, vamos a decir, le va a tocar el patrimonio. ¿Y no hay situaciones de derecho potestativo que usted no tiene ni que pasar por el Estado? Y bueno, Méndez, a ver, ¿qué quiere decir Méndez? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Méndez. La situación de sujeción es la situación en la que está el deudor cuando no puede hacer nada para evitarlo, o sea, para evitar en este caso la ejecución forzada. Y sobre la pregunta que hizo usted de otras situaciones, puede ser en el caso de las ejecuciones continuadas,
el tema del receso unilateral. O en la opción. ¿Se acuerdan del contrato de opción, Guerrero? ¿Qué quería decir? No, profe, era eso, por ejemplo, la modificación de la opción, lo que comentó la compañera. Bien. Es la situación en la que alguien genera la entrada o salida de una norma del sistema jurídico, un cambio por su mera voluntad, y el otro está a expensas de eso. En el negocio de opción, cuando el beneficiario de la opción expresaba su voluntad, la consecuencia se daba indefectiblemente. ¿Sí? Situación de derecho potestativo y situación de sujeción. ¿Sí? Entonces, distinguimos la situación de deuda de la situación de responsabilidad. Perdón. ¿Y hay situaciones de responsabilidad sin deuda? ¿Hay situaciones de responsabilidad sin deuda? A que Rivero y Acosta levantaron la mano y a ver quién más. ¿No? ¿Nadie más? ¿Solamente Rivero y Acosta? Bueno, las escuchamos. Por su orden. Rivero y Acosta. Rivero. ¿Hay Profe, situaciones yo de iba a decir que responsabilidad? las obligaciones naturales ¿Cómo? presentan un caso de deuda sin responsabilidad. Bueno, está bien. Hay que ver si ahí hay deuda o no hay deuda. ¿Cuál es el concepto de deuda? Que fue lo que discutimos antes. Y si la obligación natural, eso no es una obligación. ¿Sí? Tiene sus vueltas la obligación natural. Para mí es un mecanismo que limita la restitución en algunos casos o que legitima la adquisición. Bien, pero yo le preguntaba a la inversa, situaciones de responsabilidad sin deuda. Méndez, a ver. Y ahora le doy, después vamos a Méndez, a Milivia y a Vázquez, ¿sí? Por su orden. No digan nada, ya lo dijo, díganlo con sus propias palabras, como me decían a mí en la querida escuela pública. Méndez. Para mí el caso de responsabilidad sin deuda es el caso de los contratos de garantía. O sea, frente a un hecho en el que no tienen acción, por así decirlo, de todas formas tienen que indemnizar. Ajá. A Milivia. Para mí hay responsabilidad sin deuda en una responsabilidad extracontractual, por ejemplo. Cuando no hay un contrato previo, un accidente de tráfico. Para mí hay ahí, por ejemplo, responsabilidad sin deuda previa. ¿Vázquez está de acuerdo con lo que dijo Milivia? No lo había pensado por ese lado en realidad, pero no sé si refiere a eso la pregunta que hace usted respecto a la deuda. Tendría que pensarlo, no sé si estoy de acuerdo. Bien. Yo después le digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sí, Vázquez, ¿qué pensó? A ver. No, que habíamos visto que el tema de la responsabilidad sin deuda se daba en casos en que no estoy obligado, pero la ley me lo impone y como dijo la compañera, en los casos de garantía por edición y por vicios ocultos puede ser. Puede ser, puede ser. Eh, la situación de responsabilidad sin deuda tiene que ver con un supuesto de hecho en que, independientemente de la conducta del sujeto, la ley lo obliga a responder. O sea, no considera su comportamiento en absoluto. Y se es responsable ante la verificación de un determinado supuesto de hecho. Es lo que se denomina un factor de atribución objetivo de la responsabilidad. ¿No? En los ejemplos que colocó Vázquez, claramente se aprecia que por más que el vendedor no supiera
de la existencia de los vicios o de los problemas que tenía el título, igualmente va a responder. Él no está obligado a hacer nada. Fatalmente va a responder. ¿Por qué? Porque lo establece la ley. ¿Sí? Bien. Ahora me interesa volver sobre lo que dijo mi Livia para hacer alguna precisión. ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo mi Livia? ¿Vieron lo que yo pregunté? Dígame una situación de responsabilidad sin deuda. Y ella dijo, en la responsabilidad extracontractual hay responsabilidad sin deuda. ¿Eso es así? Franco. Yo entiendo que si bien no hay deuda, sí en la extracontractual hay un deber genérico que cumplir. Entonces, sí habría como una obligación en realidad. Bueno, ¿hay una obligación o hay un deber genérico? ¿Y cuándo nace la obligación? ¿Vázquez? Bueno, No, yo iba a responder otra cosa. No sé si quieres responder, María. Franco y después Rivero, que hoy me pidió la palabra y se me fue. no, sí que la obligación está bien, nace cuando hay un acuerdo, ¿no? El deber genérico es algo que no está pactado, pero sí que se entiende que todos deberían cumplir. Sí. Rivero. Profesor, yo le iba a hacer una pregunta. En materia de cuasicontrato, ¿puede ser un ejemplo eh, disculpe que se me olvidó, la gestión oficiosa? Sí, pero nosotros no hemos hablado de cuasicontrato, ¿no? No estamos hablando. Sí, es un ejemplo de Claro. cuasicontrato, no estamos hablando de eso, No, Rivero. pero por eso le quería preguntar porque se me ocurrió por Sí. el tema de responsabilidad sin deuda. A ver, dígame, ¿cómo Porque, por sería ejemplo, eso? cuando una persona se tiene que hacer, se hace cargo sin el consentimiento por ejemplo, un kiosco ajeno, después la ley le exige que se tenga que seguir haciendo cargo hasta que el dueño aparezca, por ejemplo. Por eso se me ocurrió. Y entonces, ¿de dónde surge la obligación ahí? ¿Y la deuda? Primero, ¿cuál es la fuente de esa obligación? La ley. Bien, Verificado un supuesto de hecho previsto en la ley, surge una obligación en la gestión de negocios, que es la que usted bien describía, Rivero. ¿Sí? Hay deuda. Hay deuda. En el caso que planteaba, a ver, Guerrero. Profe, me surge la duda de lo que usted comentaba, porque por lo menos si hablamos en obligaciones, cuando hablamos de deuda, hablamos bueno, la naturaleza es el provecho que recibe el acreedor, pero en extracontractual, lo que hemos hablado hasta el momento por lo menos ha sido más que todo una naturaleza reparativa, porque surge de un daño. No creo que sean lo mismo, pero porque parten de naturalezas distintas. ¿Es un tema de la naturaleza esto? A ver, Bruno, ¿usted qué quería decir? No, que Emilidia puso un ejemplo de responsabilidad sin deuda en un accidente de tránsito, por Bueno, ejemplo. de eso es de lo que estamos hablando. Justamente, eso es lo que estamos discutiendo en este momento. A ver, ¿hay más manos levantadas que se me escaparon? ¿No? ¿Solamente Vázquez está? A mi Livia, ¿usted qué hizo? Como dicen los brasileros, fez a provocación. ¿Eh? Fue lo que hice yo en un ¿Cómo se accidente. levantó hoy, profe? Sigue, ¿en qué sentido? No, ¿qué quiere que le explique? Dígame. No, a ver, si sigue pensando lo mismo, ¿sabe que yo creo que yo conocía a su abuelo, a mi Livia, ¿no? Puede ser. Que era un histórico funcionario de cooperativa, De ¿puede lo- ser? Sí. Sí, entonces sí, lo conocí eh, en los tiempos del buen Ulpiano, el piadoso, digamos. A mi Livia, ¿sigue pensando lo mismo ahora que
ahora que se realizó este intercambio o cambió de opinión. No me argumentó su respuesta. Muy bien, no se la argumenté todavía, perfecto. Vamos a ir a Vázquez, que está por ahí, que voy a hacerlo a través de, voy a otorgar un negocio unilateral, un negocio unilateral por el cual voy a dar facultades bastantes a Vázquez para que me represente y ella va a aceptar el encargo y lo va a No, hacer por su y mera liberalidad. no, ¿Qué no, no, negocio no, es tenemos ahí? demasiada No, carga, no, por favor. ¿Qué un negocio mandato, tenemos ahí? A ver, en lo que acabo de decir. Negocio un mandato, profe, unilateral. ¿Cuál? un mandato. Tenemos, muy bien. Tenemos un mandato porque ella aceptó el encargo. ¿Y qué otro negocio tenemos? Si yo le di facultades bastante para que actuara en mi nombre de representación. Poder Es de unilateral. representación. Un poder de representación. Un poder. Muy bien. Tenemos un poder. Perfecto. Entonces ahora Vázquez va a ser, ¿vieron como esas cosas que dicen los políticos? Mi voz. Lo que A pasa ver, es que Vázquez es invitada a integrar la cátedra. Ahí está. Bueno, a ver, Vázquez, no sé si, no lo sé, creo que cambié de criterio, pero a ver, ¿qué quiere decir Vázquez? No, yo iba a decir algo con demasiada timidez que no sé si tenía tanta seguridad como para representarlo a usted, pero iba a decir nomás que, o sea, para mí la consulta de la responsabilidad sin deuda, estábamos hablando en materia de obligaciones, porque en materia extracontractual entiendo que, que nunca hay deuda, entonces, o sea, ahí coincido con Patricia en ese sentido, pero como que no estábamos enfocándonos en eso, sino en los casos en los que hablamos de obligaciones, no, no de deberes genéricos, pero no sé si está Bien, bien. bien. Ahora bien, si usted protagoniza un accidente de tránsito, hoy, genera daños de manera tal que eh, debe, como consecuencia del surgimiento de la obligación indemnizatoria, $10.500 y los paga. ¿Hay responsabilidad? No entendí. Galarriaga. No puede- No, ¿verdad? No. O sea, fue responsable y pagó. Estamos en Ganó. etapa de deuda, porque acá me parece que hay un tema que es el siguiente. Una cosa es cuál es la fuente de las obligaciones. Otra cosa una cosa es cuál es la fuente de las obligaciones. Otra cosa es, surgida la obligación, nosotros tenemos una deuda, sea que la fuente sea legal o extracontractual o cuasi contractual, ¿sí? O que surja de un contrato, nosotros tenemos una obligación que surgió y un comportamiento debido. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué yo creo que a mi Livia asocia esta situación con la responsabilidad? En el ámbito extracontractual, usualmente, se presenta una situación de incumplimiento de la obligación a cargo de, disculpen, de quien tiene que indemnizar. O se discute cuál es el quantum de la obligación. Entonces se termina disparando la responsabilidad. ¿Me van siguiendo? Si cuando yo choco y tengo un perito en el bolsillo, dice que es tanto el daño, ¿sí? Nos olvidamos del tema de las aseguradoras, estamos haciendo un análisis de microscopio, ¿no? Imaginen cualquier daño extracontractual. Y indemnizo, no pasamos a la etapa de responsabilidad. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. La obligación surgió por el incumplimiento del deber genérico de no dañar. ¿Sí? En cambio, en la situación de responsabilidad, yo ya tengo una obligación preexistente que fue exigible y no se cumplió.
Y entonces ahí surge el derecho potestativo. Pero teóricamente, en situación de responsabilidad extracontractual, yo podría indemnizar los daños. Y no se llegaría a avanzar hacia una situación de responsabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Qué objeto tenía la obligación? ¿Se acuerdan de eso? 3 teorías eran, ¿no? El objeto puede ser la prestación, la finalista y la materialista. A ver. La prestación decía que el objeto de la obligación era el comportamiento debido por el deudor. ¿Sí? Luego tenemos la materialista, que Que establecía buscaba la que... finalidad. ¿Cómo? ¿Era la que buscaba la finalidad, profe? No, ahora pasé a la Era materialista. el La objeto en sí materialista para el mismo. final. Yo he leído otros apuntes de internet. No son los mismos. ¿Se ve? Entonces, tenemos la materialista, que ¿cuál era el Es objeto de la obligación? la cosa. La cosa o el hecho. Es La la cosa, cosa, pero se le critica las obligaciones de hacer, porque justamente no, esa es la crítica que se le hace la que defienden esta teoría. la materialista, muy bien. En las obligaciones de hacer, ¿qué problema tenía la teoría materialista? Que no había un referente material de la prestación, que así denominamos a el objeto, ¿sí? Entonces, para una tesis era la prestación, y para la tesis finalista, a la que ustedes denominan finalista, Es la utilidad de la prestación. o patrimonialista, es la utilidad, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esta tesis respecto de la tesis que sostiene que el objeto de la obligación es la prestación? ¿Qué Yo, permite explicar? y yo entiendo que cuando se pide la ejecución forzada no se pide la obligación, sino se van a pedir los daños y los perjuicios que se dan por el incumplimiento. Sí, pero esa es otra obligación, que es la obligación de indemnizar. Respecto de la propia obligación. A ver, a mi Livia, si se reivindica del lío que armó. ¿Usted levantó la mano? Tengo miedo. No, ¿cómo va a tener miedo? En el siglo XXI, si estuviéramos en 1960, capaz que uno decía algo y el profesor lo miraba con rostro adusto y decía, pa, qué desgracia que me pasó, No, pero mentira. Está bueno el ahora... intercambio. Me gusta. Me Bien, gusta, me gusta. Vamos. diga. No, que la teoría finalista en verdad para mí tiene que ver más con el interés del acreedor. Usted como que la puso por encima en verdad de la teoría de la prestación, como que, pero la más aceptada es lo de la teoría de la prestación, según yo tengo entendido, ¿no? En el medio vernáculo es la de la prestación. Es la de la prestación. Sin embargo, Cafaro y Carnelli han sostenido eso y tiene cierto predicamento el tema de la tesis de la utilidad. ¿Sí? Sí, Gamarra, porque a mí, perdón, Bailey y Gamarra entendían que el objeto era la prestación. ¿Sí? sí. El Bien. tema de la finalista es que no importa quién lo pague mientras que el interés del acreedor esté satisfecho en cierto punto. Bien. Y entonces le doy la palabra a Vázquez. ¿Por qué? ¿Qué situación no logra superar la tesis de la teoría de que el objeto de la obligación es la prestación y sí logra superar el patrimonialismo? El pago de la deuda por un tercero que está en el 1450. Bien, el pago de la deuda por un tercero satisface el interés del acreedor y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que, si el objeto es la prestación, un tercero pueda desarrollar el comportamiento y el acreedor se dé por satisfecho? ¿Quiere agregar algo más? A mi lío le quedó la mano levantada. Que eso, porque hay obligaciones que eso no puede suceder, porque hay obligaciones que son personales no, no me acuerdo cómo era el nombre, que solo la Circuito puede personal. cumplir
Ahí va, solo la puede cumplir esa persona, que en verdad no quedarían dentro de esta teoría. Exacto. Esa es la objeción. En las obligaciones en las que es esencial la ejecución por una determinada persona, no puede haber pago por un tercero. ¿Sí? No puede haber pago por un tercero. Ustedes ya las conocen, esas obligaciones, son las que tienen otra particularidad, ¿sí? Que no se transmiten por qué modo. Es las intuite personas, por No se herencia. no se pueden heredar. Exacto. No se transmiten por el modo sucesión. Así que se acuerdan que es un modo, ¿no? Bien. Respecto de las obligaciones, en cuanto a la clasificación de las obligaciones, nosotros teníamos las obligaciones de dar, hacer y no ser. ¿Mm? ¿Qué variantes tenían en cuanto a la teoría de los riesgos? Esas obligaciones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Era quien soportaba el riesgo? Sí. Bueno, ¿y quién soporta el riesgo? Por ejemplo, en las obligaciones de dar, cosa cierta y determinada, ¿quién soporta el riesgo? Guerrero. El acreedor, profesor. El acreedor. Muy bien, Guerrero. El acreedor es el que soporta el riesgo en las obligaciones de dar. Y la cosa perece para el que la tiene que recibir. ¿Sí? Que uno de los efectos de la Constitución en mora, ¿cuál era? Que pasa a ser el riesgo lo soporta el deudor, a no ser que pruebe que a pesar de que haya entregado el bien, igual el bien hubiese perecido. Bien, se invierten los riesgos. Se invierten los riesgos. Muy bien. Me voy a detener ahora, voy a dejar un poco las obligaciones y voy a pasar en estos 10 minutos que nos quedan al tema de los contratos, ¿sí? Brevemente, porque cuasi contrato se va a dar en la próxima clase y voy a pasar a una breve distinción que ustedes recordarán, que es la distinción entre contratos gratuitos y onerosos, ¿sí? Donde, en el caso de los contratos onerosos, ¿cómo los caracterizábamos? Por la ventaja o provecho para ambos, que fuera además como equivalente. Y esa equivalencia es ¿de qué tipo en nuestro sistema jurídico? Subjetiva. ¿Sí? La equivalencia es subjetiva. Es lo que a las partes le parece que es equivalente. Con un problema de cierre del sistema que tiene que ver con que en la donación modal, artículo 16.15, la equivalencia ¿cómo es? Para Objetiva. determinar si estamos ante una donación o no. Objetiva. Muy bien. Objetiva. ¿Sí? Bien. Dentro de los contratos onerosos encontramos a los conmutativos y a los aleatorios. En los aleatorios, la equivalencia se daba por la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Y dentro de las clasificaciones tenemos a los bilaterales y a los unilaterales. El punto central de la bilateralidad es la reciprocidad de las obligaciones. Pero acá teníamos una enorme paradoja que tal vez ayudó a filtrar gran parte del estudiantado. Digamos que no como ustedes, no logró salvar obligaciones. Que era el tema de los contratos unilaterales onerosos. Esto se vinculaba con otra categoría que ¿cuál era? Con otra clasificación. ¿Cuándo había contratos unilaterales onerosos? ¿En qué casos? En los casos en que había una prestación constitutiva. ¿Cuándo había una prestación constitutiva en un contrato? ¿En qué tipo de contrato? En los contratos reales. En los contratos reales hay una prestación constitutiva.
Y por tanto, si yo entiendo que en el momento en que, por ejemplo, en el contrato del mutuo se entrega la suma de dinero, se está perfeccionando el mutuo, hay un solo obligado, que es el que tiene que restituir lo mutuado, entregando otro tanto de la misma especie y calidad. Esta situación era la situación de los contratos unilaterales onerosos, que es como una paradoja. ¿Por qué? Por ejemplo, si el mutuo es gratuito, nosotros nos vamos a encontrar con que el único obligado es el que recibe la liberalidad. Si yo le presto a Brum 1.500 pesos y él me los devuelve dentro de 60 días, yo soy el que está haciendo la liberalidad. ¿Sí? El mutuo es gratuito. Yo me vi privado del dinero y no recibí ninguna contraprestación. Y en caso que el mutuo sea oneroso, para lo cual hay que pactarlo por escrito, porque es solemne el pacto de intereses en el mutuo, en ese caso el obligado es Brum, pero el contrato es bilateral, porque él recibe como ventaja o provecho hacerse del dinero y yo voy a recibir la contraprestación por el uso del dinero, que es el pago de los intereses. Entonces se daba esta situación un poco paradojal en los contratos reales, ¿sí? Acá mencioné otra categoría, y con esto termino, porque ya se nos terminó el tiempo, que es la que tiene que ver con el perfeccionamiento de los contratos. Hay contratos, la regla es la consensualidad, ya lo sabemos. Las manifestaciones del consentimiento pueden ser expresas o tácitas, el silencio no tiene ningún valor, también lo sabemos. Hay situaciones en las que la voluntad debe expresarse, o el consentimiento debe expresarse con cierto ritualismo, son los contratos solemnes, y no quiero que los que hagan el taller de obligaciones conmigo sean de los que cuando se les dice solemne digan escritura pública, ¿no? Como que fuera la única solemnidad prevista. Porque cuando vayan al comercial y le digan que el vale es un negocio solemne, van a estar perdidos como perro en cancha gocha, para decir algo antiguo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solemnidad es que se otorgue por escrito, con ciertos elementos. Entonces, la solemnidad alude a la forma en que debe expresarse el consentimiento. Bien. Otro aspecto central es el de la tipicidad contractual, que se los voy a tirar en un titular y terminamos, y en la próxima ya vamos a cuasicontrato. Nosotros, como sabemos, podemos celebrar cualquier tipo de contrato. ¿Dentro de qué límites? De los límites de la autonomía privada. ¿Cuáles son los límites de la autonomía privada? La moral, las buenas costumbres y el orden público. ¿Sí? La moral va variando. El orden público consiste en limitaciones que ciertas leyes confieren, digamos, impactan dentro de la autonomía privada, limitan la posibilidad de generar derecho positivo. ¿Sí? A través de ciertas leyes, todas las conocemos, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, que la mencionábamos hoy, la Ley de Promesa de la Generación de Inmuebles a Plazo, limitan la posibilidad de regularse a través de la autonomía privada. Dentro de la autonomía privada, yo puedo celebrar cualquier contrato. Y voy a tener un tema que es determinar qué regulación le debo dar a ese contrato. Para eso voy a tener que buscar elementos del tipo contractual para poder o subsumirlo dentro de una figura o tomar para cada segmento del contrato la regulación de la figura correspondiente. Pues yo puedo tener una permuta, un mutuo y un negocio gestorio en el mismo negocio. Entonces voy a tener que tomar lo que se llama tipicidad por combinación de cada uno de esos contratos, cierta regulación, para determinar el derecho aplicable a ese tipo de
negocios no tipificados por el código o por leyes especiales. ¿Ah? Bien, espero que no se hayan aburrido mucho. En la próxima clase vamos Muy a interesante. abordar los cuasicontratos y el profesor Miranda se va a detener en alguno. Pereira, ¿qué me quería preguntar? Profesor, ¿usted va a corregir eso de que no aparece en EVA? Porque yo lo busqué en talleres de obligaciones y a usted no lo encontré. Lo que no está en EVA no está en el mundo. Por lo menos no Realmente, lo podemos comunicar si no está en EVA. por eso. Bueno, es que justamente no estoy en EVA, pues no. Vamos a abrir el EVA. Le voy a pedir que me abran otro grupo más con EVA. Y después, para comunicarse, se van a comunicar con los asistentes, que son los que tienen que hacerse cargo del taller. ¿Sí? Yo lo abrí, los conocí, las conocí, les conocí, y ahora van a quedar el profesor Mirande y el profesor Payas a cargo del taller. ¿Sí? Puede ser que algún día yo me conecte y sí me voy a ocupar de abrir el EVA. ¿Ah? Y nos, Que tengan hizo una buena jornada. y nos hizo recordar todo lo que estudiamos en el semestre anterior. No, todo a no, falta cachetazo. mucho más Falta todavía. muchísimo. Falta mucho más, Galarrega. Me voy que tengo que ir a dar cooperativo. Que pasen bien. Perfecto, gracias. Gracias, profe.